Buenas noches con todos los presentes. Por favor, pongámonos de pie para recibir a los jueces del Pleno de la Corte Constitucional. Buenas noches con todos. Tomen asiento, por favor. Soy la doctora Ana Guitar, juez ponente del Pleno de la Corte Constitucional. Se encuentran también presentes los jueces del Tribunal del Pleno de la Corte Constitucional, la doctora Inés León y el doctor Brian Bautista. Señorita secretaria, por favor, sírvase a verificar la comparecencia de las partes procesales. Señales si nos encontramos en el día y hora señalados para el desarrollo de la audiencia. Señora jueza constitucional, nos encontramos en el día y hora señalada por su autoridad para que se lleve a cabo la audiencia de acción de extraordinaria de protección dentro del juicio número 812-15-EP. Procedo a constatar las partes procesales, en donde como parte accionante en representación del señor Carlos Alberto Ordeñana Carrión está la abogada Shael Peña, y como parte accionada en representación de Rocino Becea está la abogada Gabriela Nieto. Señora jueza constitucional, devuelvo la palabra. Gracias, señorita secretaria. Antes de comenzar, mencionaré las directrices para desarrollar la audiencia. Se le pide a todos los asistentes el debido respeto para los jueces como para las partes procesales. La presente causa número 812-15-E correspondiente a una acción extraordinaria de protección. Esta acción jurisdiccional, en concordancia con el artículo 58 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales y debido proceso en sentencias, autos definitivos, resoluciones con fuerza de sentencia, en los que haya violado por acción u omisión, se hayan violado por acción u omisión, derechos reconocidos en la Constitución. No existe nulidad que declarar al respecto por violación sustancial que pueda influir en la decisión de la presente acción extraordinaria de protección, por lo que se declara la validez procesal. La Corte Constitucional es competente para conocer y pronunciarse sobre las acciones extraordinarias de protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia. De conformidad con el artículo 94 y 437 de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 63 y 191, numeral 2, literal D, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. De acuerdo al artículo 14 y 86 de la Ley Orgánica de Control de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y el artículo 33 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, los jueces y juezas estamos facultados para conceder un tiempo razonable en la intervención. Se le recuerda a las partes procesales la necesidad de observar el tiempo que se le asignará para su intervención y de igual forma la libertad que tienen los jueces para realizar preguntas a las partes procesales. En ese sentido, demos paso a la parte accionante para que comience con su intervención. Tendrá el uso de la palabra por un tiempo de 5 minutos y la secretaria le indicará cuando su tiempo esté por terminar. Siga, por favor. Muchas gracias, señora jueza. Frente a tal inconstitucional resolución emitida por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Los Ríos, interpongo la acción de extraordinaria de protección por existir la vulneración de los siguientes derechos. El derecho a la seguridad jurídica, reconocido en el artículo 82 de la Constitución, y el derecho al debido proceso, establecido en el artículo 76 de nuestra Constitución. La Sala de Apelaciones motiva su decisión en que las actuaciones como depositario fiscal supuestamente fueron extralimitadas y que por tanto se ha violentado el derecho a la seguridad jurídica de Rusinov S.A. Y así lo señala al momento de dictar sentencia cuando declara violados los derechos constitucionales contemplados en el artículo 82 de la Constitución de la República. Dicha norma establece que la seguridad jurídica implica el respeto a la Constitución y a las leyes por parte de las autoridades competentes. Sin embargo, la sala cae en contradicción cuando en la misma sentencia señala que las acciones de mi defendido fueran realizadas en calidad de particular, como persona natural, a título personal, puesto que señala en la sentencia, y como hemos dejado establecido y es claro del proceso que la acción ha sido propuesta contra una persona particular. Por lo tanto, si la actuación fue de un particular, ¿cómo pudo haber afectado la seguridad jurídica? ¿O es que un particular puede aplicar la Constitución y la ley? Para aplicar la ley no se requiere de poder, solo el Estado a través de sus órganos ejecutivo, legislativo, judicial y de control puede aplicar las normas jurídicas previas, claras y públicas, mientras que a los ciudadanos nos queda el deber de acatarlas.
Siendo así, ¿es siquiera concebible que Carlos Ordeñana Carrión sea un aplicador de las normas jurídicas previas, claras y públicas? Por otra parte, la pretensión del actor era la de la restitución de la madera de teca, mueble por destinación y como fundamento en un contrato privado de compra y venta celebrado entre particulares cuya ejecución solicitó en su libelo. De la transcripción de la apelación que consta en la sentencia recurrida, se resalta que existía un contrato de compra y venta entre la compañía El Tejano S.A. y la compañía Rosinov S.A., mediante el cual se transfiere la madera de teca con un valor determinado por metro cúbico, dependiendo del grosor del tronco. En el mismo contrato se establece que los costos de tosado, traslado y demás de los troncos le corresponde asumirlos al comprador, en este caso Rosinov S.A. Frente a ello, ¿cómo puede explicarse que existe la violación a la seguridad jurídica en la ejecución de un contrato que afecta solo a las partes? ¿Y cómo es que un tercero, que inclusive la sala multicompetente de la Corte Provincial de Los Ríos afirma que actuó como persona natural, puede haber afectado el derecho a la seguridad jurídica de uno de los contratantes? La seguridad jurídica no es solo un derecho, como se entiende en forma prerrogativa legal, es una herramienta jurídica al servicio de la sociedad para evitar los abusos que existen en estados arbitrarios. Las sentencias de la sala multicompetente de la Corte Provincial dejan entrever la poca información de ciertas autoridades de justicia manejan respecto a conceptos tan importantes como este. Decir que existe violación de la seguridad jurídica entre personas de derecho privado es un sinsentido jurídico. Muchas gracias. Hasta aquí mi intervención. Me reservo el derecho a la réplica. Devuelvo la palabra. Gracias, señorita abogada. Se solicita a la parte accionada hacer el uso de la palabra por 5 minutos. De igual forma, la secretaria le indicará cuando su tiempo esté por terminar. Siga. Gracias, señora jueza. Buenas noches con todos. En este momento es importante comenzar mi intervención indicando que los jueces de la sala de la Corte expresaron que el caso del señor Carlos Alberto Ordeñana provocó un daño grave a Rosinov S.A., puesto que la empresa se encontraba en estado de subordinación o indefensión, pues, 1. Ingresó en un lote de terreno como depositario fiscal sin serlo. 2. Dispuso de los bienes existentes en dicho terreno a título de depositario fiscal. 3. Vendió título personal a quien tenía ya previamente un contrato de adquisición de esa misma madera. Y 4. Mantuvo una situación que era improcedente luego de habérsele solicitado que la revea y haberle constatado personalmente en la inspección judicial. Además, como omisiones del señor Carlos Alberto Ordeñana Carrión, quien conllevaron a la violación de derechos de Rosinov S.A., los jueces de la sala identificaron lo siguiente. Primero, omitió solicitar la autoridad respectiva del SRI, la aclaración respectiva del SRI. Respecto del bien, materia del embargo, a pesar de que se le hizo conocer que lo estaba haciendo en un lote distinto. Y tercero, omitió verificar si cuando se trabó el embargo había sido designado como depositario fiscal. S.A. Los jueces de la sala expresaron que por las acciones y omisiones del señor Carlos Alberto Ordeñana en contra de Rosinov, esta se vio impedida de realizar su actividad laboral y productiva, que precisamente era la actividad de explotación de madera en todas sus fases. En esta línea explicaron que llegaron a la conclusión de que el señor Carlos Alberto Ordeñana puso a Rosinov S.A. en una situación de indefensión total. Para ejecutar el embargo hizo uso de la fuerza pública, pese a que sin serlo se presentó como depositario fiscal del SRI. Me reservo el derecho a la réplica, su señoría. Muchas gracias. Gracias, doctora. En concordancia con el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se le concede el uso de la réplica a la parte accionante. Tiene el uso de la palabra por un tiempo de 3 minutos. De igual forma, se le indicará cuando su tiempo esté por terminar. Siga, por favor. Muchas gracias, señora jueza. Como lo mencioné, la sala multicompetente de la Corte Provincial de Los Ríos debía establecer si esta acción era la vía expedita para resolver el aparente problema jurídico que decía tener la compañía Rosinov S.A. En este momento quiero mencionar cuál era el análisis respectivo que debía realizar la sala para admitir la acción de protección. Primero, debía analizar si existen recursos o acciones legales que permitan ejercer el derecho a la defensa de la compañía Rosinov S.A. Debía también verificar si existía una vía expedita y si esta fue utilizada o no por la compañía y si el Estado impidió de alguna forma el acceso a la misma.
Debía verificar si la compañía Rosinov planteaba una acción contra la persona que debe responder por la situación jurídica en la que se encontraban. En otras palabras, si existe un legítimo contradictor. Y por último, no se analizó si la situación jurídica que se consideraba en ese momento a resolver produce el derecho a la indemnización o no. Esta acción constitucional se ha dirigido contra alguien que no tiene responsabilidad en cuanto al alcance del embargo, sino que es la persona que recibe la cosa a cuidarse. Sin embargo, se termina responsabilizando al depositario por una supuesta violación constitucional que nunca ocurrió y obligándolo a pagar reparaciones por cosas ajenas de sus funciones y obligaciones. Dicho esto, ¿de qué manera la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Los Ríos aseguró que no se vulnera el derecho al debido proceso que debe contener todo proceso judicial, más aún un proceso constitucional, cuya inobservancia termina afectando únicamente a mi defendido, que luego de un análisis escueto se señala que ha actuado al margen de la ley, a pesar de haber sido designado como depositario fiscal? Muchas gracias, señora jueza. Devuelvo la palabra. Gracias, señora abogada. En ese sentido, en este momento de la audiencia se le concede el uso de la réplica a la parte accionada. Tendrá 3 minutos para el uso de la palabra. Y de igual forma la señorita secretaria le indicará cuando su tiempo esté por terminar. Siga, por favor. Gracias, señora jueza. Debo recalcar que frente a ello, según los jueces de la Sala Rosinov S.A., no podía defenderse ni resistirse a los agentes del orden público, ya que es lógico entender que si el ciudadano Carlos Ordeñana hubiera acudido solo sin presentarse como depositario fiscal y sin acompañamiento de la fuerza pública, no habría podido concretar el embargo. Se indica también que el accionante se equivoca al aseverar que la acción de protección es para precautelar aquellos derechos que por falta de vías judiciales no pueden ser protegidos, ya que la Corte Constitucional ha determinado que las vías administrativas no son adecuadas ni eficaces para impugnar actos de tal índole, cuando se trata de afectaciones y derechos fundamentales. Respecto a la alegación del señor Carlos Ordeñana de que únicamente los trabajadores pueden reclamar la violación de derechos de trabajo, los jueces de la sala explicaron que este derecho también se refiere al desarrollo de una actividad económica, como la explotación de madera por parte de Rosinov S.A. Finalmente, los jueces de la sala señalaron que entraron a analizar entraron a analizar las situaciones del orden contractual y que la sentencia impugnada nunca se alejó del punto central en la acción de protección y que era la violación o no de derechos fundamentales. Por todo lo mencionado en mi intervención, es importante indicar que los jueces de la Sala de la Corte Provincial llegaron a la conclusión de que el señor Carlos Ordeñana puso a Rosinov en total indefensión. Para ejecutar el embargo, hizo uso de la fuerza pública este señor, pese a que sin serlo se presentó como depositario judicial. Es decir, se vulneró el derecho a la seguridad jurídica de los señores Rosinov. Por ello, la Corte así lo declaró. Por lo tanto, le solicito a su señoría que se desestime la demanda del señor Carlos Alberto Ordeñana. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Gracias, señorita abogada. En concordancia con el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en este momento de la audiencia, la parte accionante puede hacer su conclusión. Su intervención tiene el uso de la palabra por 2 minutos. Por favor, prosiga. Muchas gracias, señora jueza. Quiero mencionar que en mis intervenciones he evidenciado que se ha vulnerado el derecho a la seguridad jurídica y del debido proceso. Por lo tanto, el único resultado de la decisión de la sala es condenar a una persona que en el ejercicio de su cargo cumplió con su función de manera responsable y ética, sujetándose a las normas de derecho, sin ningún tipo de exceso, ya que nunca se intervino de manera arbitraria o malintencionada. Y si es que existió, como lo menciona la señorita abogada, en la actuación arbitraria del depositario, ¿por qué la supuesta afectada nunca arbitró nada al servicio de rentas internas? Y más bien, nunca existió ningún reclamo de manera oficial sobre las actuaciones al servicio de rentas internas. Es por eso, señora jueza, que ante lo expuesto solicito que se declare la vulneración de los derechos constitucionales que he detallado en mis intervenciones, debiendo ratificarse la decisión de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Los Ríos. Hasta aquí mi intervención, devuelvo la palabra. Muchas gracias. Gracias, señorita secretaria. Señores jueces del Pleno de la Corte Constitucional, ¿tienen alguna pregunta para las partes procesales? No, ninguna pregunta. Ninguna pregunta, señora jueza.
En ese sentido, este tribunal procede a emitir su resolución respecto del caso que nos atiende el día de hoy, para lo cual se le concede la palabra al doctor Brian Bautista y puede hacer su motivación respecto a los fundamentos de hecho. Doctor, por favor. Muy amable, doctora. Muchas gracias. Después de haber escuchado a la parte accionante y a la parte accionada, en el cual el 19 de julio del año 2013, Rocinov S.A. presentó la acción de protección contra el señor Alberto Ordeñana Carrión por la violación de los derechos de la seguridad jurídica, a la propiedad y el trabajo, en la cual la causa fue asignada número 12302-2013-0188, en donde la jueza temporal segunda de lo civil y mercantil de Babahoyo, el 3 de septiembre de 2013, declaró sin lugar la demanda, decisión que Rocinov S.A. apeló. Posteriormente, el 28 de noviembre del año 2014, los jueces de la Sala Multicompetente de Los Ríos revocaron la sentencia de primera instancia y aceptaron la acción de protección. De conformidad con el artículo 94 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los artículos 58 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la competencia para conocer y resolver las acciones extraordinarias de protección corresponde al Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador. La parte accionante señala que los derechos vulnerados se encuentran reconocidos en los artículos 82 y 76, numeral 1 de la Constitución de la República de Ecuador, los cuales son a la seguridad jurídica y el debido proceso en la garantía al cumplimiento de las normas, en la cual fundamenta que la violación de ambos derechos no debió resolverse mediante acción de protección, puesto que Rocinov S.A. tenía disponible otras vías de reclamación, como es el juicio de reivindicación de dominio expuesto en el artículo 933 del Código Civil. La parte accionada alega que en su informe de descargo, los jueces de la sala indicaron que el señor Carlos Alberto Ordeñana Carrión comparece como depositario fiscal de la Hacienda La Clementina, ya que la acción de protección fue planteada en su contra como persona natural, más no en la calidad que se le invoca. También se expone que por las acciones y omisiones del señor Carlos Alberto Ordeñana Carrión en contra de Rocinov, esta se vio impedida de realizar su actividad laboral y productiva, que precisamente era la actividad de explotación de madera en todas sus fases. En relación con las demandas de acción extraordinaria de protección, es menester reiterar que la acción extraordinaria de protección no constituye una nueva instancia de revisión de las decisiones tomadas por los jueces inferiores dentro de la justicia constitucional. Puedo concluir que el análisis de este organismo se limitará a la presunta violación de los derechos de la seguridad jurídica y del debido proceso en la garantía del cumplimiento de las normas y derecho de las partes. A continuación, cedo la palabra a la doctora Inés León. Muchas gracias. Cuando se trata de garantías jurisdiccionales, nuestro deber como juzgadores es de brindar certeza sobre las normas y procedimientos previamente establecidos. Comprende la obligación de analizar y pronunciarse sobre la violación de derechos. De tal modo, solo en este evento de no constatar la existencia de una vulneración podrá determinarse la existencia de otra vía de reclamación. De tal forma, la situación jurídica de un individuo solo puede ser modificada si esta acción es adoptada por una autoridad competente y a través de los procedimientos regulares establecidos previamente, evitando así la arbitrariedad. Ante la constatación de una violación de derechos constitucionales, los jueces están obligados a declarar y disponer las medidas de reparación correspondientes. En este sentido, la Corte Constitucional ha determinado que los jueces y las juezas constitucionales que conozcan de una acción de protección deberán realizar un profundo análisis acerca de la real existencia de la vulneración de derechos constitucionales en sentencia, sobre la real ocurrencia de este hecho del caso concreto de la revisión de la sentencia impugnada. Se observa que los jueces de la sala
centraron un análisis en una violación de derecho, tras lo cual se verificaron las existencias de una vulneración, a desarrollar actividades económicas, a la inviolabilidad del domicilio, a la propiedad y a la seguridad jurídica. De ahí no se sustenta en la verdad procesal la alegación de los accionantes respecto de lo que la materia en análisis no trasciende a la esfera constitucional. Frente a la constatación de una violación de derechos, los jueces de la sala cumplieron con ordenar medidas de reparación. Por ende, no se observa que los jueces de la sala hayan desnaturalizado la acción de protección. En consecuencia, se desestiman los cargos formulados por el señor Carlos Alberto sobre Doctora una León, tiene su cámara apagada. Perdón. En este caso se fundamentó la transgresión de esta garantía, por lo que los jueces de la sala lo dispusieron en el numeral 5 del artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales sin Control Constitucional al declarar la existencia del derecho a la propiedad a la compañía Rocinov, S.A. sobre la teca. Tampoco se observa que los jueces de la sala hayan incumplido su obligación de garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. Esto, pues, sustanciaron la apelación conforme a las normas procesales aplicadas a los procesos constitucionales, en particular en el artículo 24. Convocaron a una audiencia donde ofrecieron a ambas partes la oportunidad de defenderse, es decir, que los jueces de esta sala se limitaron a analizar el artículo 69 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, a favor de la empresa mencionada. Devuelvo la palabra, señora jueza. Gracias, doctora. En mérito de las consideraciones realizadas por los jueces del Pleno de la Corte Constitucional, además de las expuestas por las partes procesales de conformidad con lo previsto en el artículo 86, numeral 3 de la Constitución, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 16, el inciso último de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, los hechos expuestos por la parte accionantes en su demanda de acuerdo al análisis realizados y de igual forma las alegaciones realizadas por la parte accionada, esta Corte concluye que los jueces de la Sala de la Corte Provincial no violaron el derecho al debido proceso en la garantía de cumplimiento de las normas y derechos de la Sala de las partes. Administrando justicia en ese sentido, administrando justicia en el nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, esta Corte resuelve desestimar la demanda de acción de protección presentada por el señor Carlos Alberto Ordeñana Carrión, disponer la devolución del expediente del proceso al juzgado de origen. Notifíquese y archívese. Señorita secretaria, certifique la hora en la que se dicta la sentencia y notifique a las partes procesales en su casillero judicial respectivo a la sentencia. Gracias, señora jueza constitucional. Siendo las 22:17, se da por concluida la presente diligencia. Gracias, pueden levantarse.